Hola, hola amigos, bienvenido, shalom. Soy Juan Medel y quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el tema de la emuná, de la fe. Eh, he elegido, he elegido un pasaje escritural, particularmente del profeta Habacuc, para compartir con ustedes un poco, digamos, una pequeña visión, un poco de aliento también, tanto para mí, por supuesto que, que por eso nacen las cosas en uno, ¿no? No solamente por lo que uno observa que está ocurriendo en el mundo, que ocurre a gente conocida, qué sé yo, es por lo que uno también vive como ser humano, porque estamos aquí en el mismo lugar y cuando una parte de nosotros, de la humanidad o de nuestro país, de donde sea, se duele, está en sufrimiento, está en angustia, en realidad todos sentimos ese dolor. Ya sea que algunos no tengan la sensibilidad para poder sentir lo que le ocurre a otro, esa es otra cosa, pero a modo general la mayoría de las personas sienten esto, lo sientan como sensibilidad, lo sientan como sufrimiento, como dolor propio por lo que están viviendo otros, porque como he dicho más de una vez en algunos de los videos que he hecho de reflexiones, el ser humano somos uno solo, aunque somos una colectividad, 8.000 millones se dice que tenemos ahora sobre la Tierra. Eso, bueno, es por un lado, pero seguimos siendo el hombre, es decir, el ser humano al cual se partió con uno y de allí este se fue dividiendo hasta llegar a la cantidad que somos ahora. El tema a mí me parece tremendamente motivador, que la verdad que me cuesta cómo conectar lo que quisiera transmitir. Y espero en unos cortos minutos, porque normalmente a veces me pasa que demoro mucho tiempo en conectarme con el tema bien, digamos, en que empiece a fluir ese yo interno que a uno le habla, esa voz interna o esa conexión interna que a uno lo hace fluir en un nivel que va más allá de lo que uno piensa normalmente. Bueno, discúlpenme un segundín. Tenía desenchufado mi computadora y no quiero quedarme a medias con lo que quiero compartir con ustedes. Pues bueno, les dije que el tema que quiero compartir es el tema de la emuná. Emuná o fe. Ustedes saben que la palabra hebrea original es emuná, que viene de otra palabra hebrea que es emet, que es verdad. Por lo tanto, emuná está conectada con la verdad, con lo que es real. Y claro, se ha traducido al español como fe, como confianza, pero es un poco más que eso, es más que creer, porque es lo que está más de base, muy conocido por todo el mundo, que la fe es creer, pero más allá, tiene que ver más con confianza, con fidelidad, con obediencia y con seguridad. Eh, es una, es un estado de conciencia la emuná, la confianza, es un estado de vivencia interna que nos lleva a conectar con la divinidad y que la divinidad en cierto punto es una especie de mano de Él que extiende a este mundo y está extendida para todos nosotros para tomarnos de Él. En nuestro estado, en nuestro estado de niños espirituales, diría yo, porque cuando hemos avanzado un poco en esto y pasamos un poco de niños, un poco a una cierta adultez ya en cuanto a la emuná, entendemos que no estamos nunca desconectados del Creador. Sin embargo, las circunstancias que ocurren en nuestra vida, y en esto quiero poner un poquito de contexto de lo que estamos viviendo a nivel de espiritualidad, de contexto para lo que quiero compartir a modo de introducción, pareciera que estamos un poquito desconectados, como lejos de la divinidad. Pero ya también lo he explicado muchas veces en mis comentarios, que no es posible que estemos desconectados. Es una cosa que nos ha venido digamos, un poco de la religión, que, que algunos, no sé si bien intencionados o malintencionados, yo creo que ha habido de todo, ¿no? Como en todas las cosas. Este mundo en el que estamos aquí, el creador, fíjense lo que voy a decir, el creador le plació hacerlo con dos extremos. Por un lado, que es la conciencia del bien y la conciencia del mal.
la conciencia donde todo es bueno, todo es bueno y bueno en gran manera. Y aunque eso incluye también el otro lado, lo que llamamos la citra ajara, el lado negativo, el lado que nos causa el mal, nos separa, que produce en nosotros la dualidad, la fragmentación, que es lo que hace percibir a nuestra conciencia, a nuestra mente, que el Creador está lejos de nosotros, que se ha olvidado de nosotros, que nos ha dejado, que no está, digamos, aquí, que le importa un cuerno a lo mejor lo que nos ocurra a los seres humanos, que fuimos creados y dejados aquí, digamos, en un planeta hostil para nosotros en muchos aspectos, y que nos ha dejado solos. Y que ha hablado por tiempos y luego no ha hablado y luego no ha dicho nada y no ha dicho nada en los últimos tiempos y que ahora no tenemos profetas, no tenemos hombres de ese calibre de profecía de los profetas que tenemos en las escrituras, en el Tanaj, hombres que tenían no solo una cosa de que no podemos hablar que ellos eran unos canalizadores, como lo que está de moda ahora, que todo el mundo es canalizador, uno levanta una piedra y sale un montón de canalizadores que hablan con los ángeles, que hablan con seres extraterrestres, etcétera. Es un poco el contexto que tenemos de la espiritualidad que tenemos ahora. Pero cuando uno va pasando el tiempo y uno se va dando cuenta y uno también tiene una larga experiencia ya como mi caso, que desde niño, en realidad de los 11 años, que estoy cercano a lo que es, llámele usted, a ver, llámele religión, no pasa nada, si le quiere llamar religión, no pasa absolutamente nada, porque esto ha ido en evolución. Si bien es cierto, uno parte en un estado religioso, porque claro, de esa manera entiende uno cuando es muy joven, cuando es sobre todo un niño entiende las cosas de esa forma, pero luego van pasando los años, uno va madurando, va creciendo y uno va teniendo literalmente una conexión viva, se va dando cuenta uno que uno no está desconectado de la divinidad, que la divinidad no está por allá arriba, no está por allá por el otro lado, por atrás, no está, en cierto punto, aunque estamos rodeados por la divinidad, pero la divinidad no está en otro lado, está en uno, está dentro de uno. Es más, uno es parte de la divinidad y la chispa divina que es nuestra alma es el gran misterio de todos los tiempos. Qué es el alma humana? ¿Qué es esta chispa divina que nos enseñan las escrituras? ¿Qué es? Pues esa es la gran conciencia que viene desde el mundo infinito. Porque eh, cuando uno entra en estos estados de conciencia, que empieza a pensar más y empieza a a adquirir conocimiento de las escrituras, estudiándolas constantemente, siempre pensando, siempre como rumiando este contexto de vida espiritual, pues claro, la mente de uno va profundizando un poco más. Y entonces vamos un poquito a indagar un pelín aquí. ¿Qué es el alma humana? ¿Qué es esto que llamamos la Neshama? ¿Qué es lo que llamamos los cuatro niveles cinco niveles de alma interna que tenemos, que es una sola, pero esta está fragmentada en cierto punto a ver, más bien estructurada que fragmentada en cinco niveles. Cinco niveles. Y solamente voy a mencionar así a grosso modo los dos primeros. Nefesh, que es el alma biológica, animal, que nos anima el cuerpo. Ruach, el alma espiritual, el alma del espíritu, el alma de la energía, de la fuerza, el alma que tiene que ver con lo que hoy llamamos en la modernidad lo psicológico, el alma emocional el alma que produce la energía en nosotros para que el pensamiento que viene del alma superior, de la Neshama, es decir, del alma intelectual, esos pensamientos puedan coger la energía, la fuerza para ser manifestados en este mundo físico. Entonces, ¿qué es el alma? Es la expresión de la creación misma del infinito, de todo lo que él creó, la expresión más elevada. Pero la pregunta es, a veces se piensa que el alma fue traída solamente en ese punto, a contar desde el punto de la creación. No, el alma es algo que existe desde mucho antes. Es más, les voy a decir una cosa, que creo yo que es uno de los grandes misterios de todos los tiempos. Y que por supuesto yo sé que esto no lo puedo estar sabiendo yo nada más, porque una vez que algo es bajado del mundo superior a la mente de una persona, a la mente de una persona que lo puede ver, que el infinito permite que la persona acceda a ese conocimiento, eso ya es parte del colectivo humano y ya lo entenderá otro por allá, por allá, por acá. Finalmente esto llegamos a un contexto en que empieza a divulgarse y empieza a saberse. El punto es que lo que quiero decir es que el alma, la Neshama y todo nuestro ser y toda la creación, todo lo que existe y lo que ha de existir más adelante hasta el final de los tiempos,
hasta que regresemos en el proceso de espiral de la vida, regresemos al punto inicial, todo estaba hecho y ha estado hecho siempre. ¿Por qué? Porque el infinito, el uno, no le falta nada. El infinito tiene todo absolutamente, digamos, todo integrado a sí mismo. Por lo tanto, cuando decimos creación es nihilo, claro, es una forma de pensarlo a nivel teológico, de decir, el creador hizo las cosas a nivel es nihilo. Claro, a nivel es nihilo de nuestro estado de conciencia más natural, más primario. Pero en estados de conciencia superior no puede ser que el infinito haya traído a la existencia simplemente así como así. Todo estaba allí en él, todo ha estado. Lo que pasa es que no sabemos. Lo que no sabemos es eh, qué forma teníamos, qué tipo de sustancia éramos. Ahora sabemos, porque luego de pasar el tiempo, de venir la creación, de venir la briá, de venir los puntos, incluso los puntos iniciales a todo este proceso antes del no tiempo, cuando el tiempo era infinito, luego el tiempo comenzó un proceso de finitud. Entonces, claro, son dos niveles de conciencia muy distintos. Uno que no podemos, digamos, atisfar con detalle, que es el tiempo del infinito. Y después, claro, ya tenemos, por supuesto, en la fragmentación, tenemos muchas posibilidades de atisfar lo que el creador comenzó a traer a la existencia. Entonces, cuando vamos conectando con nuestra espiritualidad, nos vamos dando cuenta de que hay un mundo absolutamente insondable dentro de nosotros y que todo ese mundo que en algún momento le llamamos religión, le llamamos, a ver, estados de conciencia religiosos, llenos de dogmas, llenos de un montón de leyes y cosas, todo ha sido un proceso para llevarnos por el camino. Y la pregunta es, ¿eso ha sido abolido? Pues no, no ha sido abolido, está para quien lo necesite usar. Son herramientas que el creador trajo y algunas de ellas puede que tengamos que ajustarlas a los tiempos que estamos viviendo, pero no han sido del todo abolidas. ¿A quién le sirva? Pues que la use. No hay ningún problema porque va a acceder a niveles más elevados en que va a tener otro tipo de herramientas más elevados que provienen de las mismas. Entonces es una especie de evolución tanto particularmente de la creación misma, pero particularmente también del estado del infinito. El infinito está evolucionando en un sentido a través de nuestras vidas, a través de su creación, a través de todo lo que existe. Pero es un nivel muy, muy, a ver, muy de niños también lo que digo, porque ¿cómo podemos decir que el infinito evoluciona? ¿Acaso necesita evolucionar para tener cambios y cosas por el estilo? No, el infinito sabe todo, porque cuando él emanó, cuando el infinito, el que no sabemos qué es, ¿ah? El que no sabemos que él emanó de sí la primera emanación, donde está contenido allí todo lo que ha de llegar a ser ha de ser, digamos, no infinito, sino ha de tomar finitud, está todo ahí. Está el pasado, lo que conocemos como pasado, el presente y el futuro. Y esto, por supuesto, también es una distorsión del mismo infinito. Es una distorsión como lo vemos nosotros, como lo podemos entender. Y justamente ese es el punto. Las cosas, el infinito tomó, por así llamarlo, estados distorsionados a causa de nuestra finitud para mostrarse a nosotros. Pero a medida que vamos en el proceso de retorno, como digo, el tiempo no es lineal, el tiempo es circular. En el proceso de retorno y lleguemos al punto inicial, vamos a llegar a entender que todo era exactamente lo mismo. Vamos a llegar a un punto en que decimos, esto era porque nos ha tocado pasar por tantos lugares. Entonces ahora quiero poner un poquito de contexto después de ese paréntesis que hice, un poquito de contexto de lo que estamos viviendo en la época actual. Eh, ¿Qué tenemos en la época actual? Tenemos una explosión de conocimiento. Yo diría que estamos viviendo literalmente una especie de obesidad de conocimiento, porque pareciera que todo es binario, todo es conocimiento intelectual, todo es entendimiento intelectual,
y ya no tenemos las manifestaciones que vivieron los profetas. Les mencioné que quiero tomar unos pasajes del profeta Habacuc, que eran los grandes profetas, los grandes Nevi'im, que no lo podemos comparar a una persona que hace canalizaciones ahora. El profeta, muchos de ellos no necesitaban entrar en estados de trance, aunque muchos lo hacían, entraban en estados de trance, pero aun cuando entraban en estados de trance, ellos veían claramente, se les mostraba claramente lo que necesitaban saber. Entonces, eh, el profeta Habacuc se encuentra su tema en sí, el tema del profeta Habacuc es el misterio de la divinidad, el misterio de la divinidad, de cómo parece impávida ante las injusticias que él estaba viviendo en el momento, que se le permitía ver, pero ¿por qué me permites vivir? Dice el profeta en los primeros versículos de su libro, de su profecía, pero ¿por qué me permites ver tanta maldad? ¿Cómo es posible que, siendo tú un Dios santo, lo que hemos sabido, lo que hemos entendido, lo que conocemos, un Dios sagrado, cómo es posible que permitas que haya tanta maldad, que el justo sea arrasado por el injusto y que el injusto se ponga por sobre el justo, le cause daño, incluso lo destruya? ¿Cómo es posible que esto pase en ti y tú no hagas nada? Soy profeta, está estupefacto como nos pasa a nosotros hoy con tanto conocimiento, con tantas cosas nuevas, con la inteligencia artificial, con los viajes, con las bombas y con todas estas cosas de locuras que no pueden ser de inteligencia humana. Y aquí nosotros tenemos que pensar, ¿realmente somos inteligentes los humanos? ¿Qué inteligente? ¿Cómo puede ser que seamos inteligentes y crear cosas que pueden destruirnos? No, va más allá, pasó el nivel de la inteligencia y pasó al nivel del ego, al nivel de la torpeza, al nivel a ver, de una ignorancia absolutamente ignorada por el ser humano. Le importa un cuerno ignorar el daño que puede hacerse a sí mismo y el daño que puede hacerle a otro, porque piensa que el daño se lo hace a otro, cuando en realidad se lo está haciendo a sí mismo. Todos los países que ahora están jugando y que están coqueteando con las bombas atómicas que tienen, las bombas nucleares, ellos saben perfectamente que una guerra nuclear no gana ninguno, no gana ningún país. Pero claro, tienen sus arreglires por ahí, porque algunos de ellos podrían salvarse, tienen todo digamos, un arsenal, llamémosle arsenal así, de búnkeres, donde ellos podrían estar por muchos años allí sin ningún problema y salvarse ellos y su familia y gente y partir quizás como con una nueva civilización. Pero ¿qué hay del resto de la gente de allí? Los que no tenemos ese tipo de cosas. ¿Qué pasaría? Bueno, solamente la providencia divina nos podría librar de una cosa como esa. Pero eso es el contexto que tenemos ahora. Entonces, la pregunta ¿es diferente el contexto a lo que se queja el profeta de que cómo el injusto asediaba al justo e incluso lo destruía? Y le dice, y tú, le dice Dios, tú, el Todopoderoso, y tú, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué te quedas tranquilo allí? Y literalmente en un sentido como que está alegando con él y está alegando desde su conciencia, de lo que ve, de lo que observa, de las conclusiones que saca. Ve sufrimiento, ve angustia, ve que el más poderoso asedia al justo, asedia al menos poderoso que él y como dije ya, le causa destrucción. Se queda allí esperando y accede en un estado de conciencia un poco más elevado al que le llama, dice, y que él va a subir a su atalaya, va a subir a su torre fuerte, a su torre de vigilancia, para mirar y observar qué ha de hacer, cómo ha de venir, cómo han de venir los tiempos. Esa es una alusión literalmente en un nivel más profundo, decir, subió a un estado de conciencia más elevado. ¿Por qué? Porque lo que nos queda a nosotros cuando vemos todas estas circunstancias que nos están tocando vivir ahora, estas circunstancias de angustia, de que uno ve que ocurren tantas cosas en algunos países, nos están ocurriendo tantas cosas a nivel de desastres naturales. ¿Ah? Ya sabemos lo que está ocurriendo a nivel de lo climatológico en el mundo, eh, a nivel de las sequías que tenemos, a nivel de repente lugares de sequía, tenemos aguaceros increíbles que han arrasado con ciudades, con pueblos completos.
bueno, un sinfín de cosas que estamos viviendo que no tengo que estarlas enumerando porque todos ustedes las saben, porque las noticias ahora no es como antes, que podían demorar meses, a lo mejor en los tiempos antiguos, en saber lo que ocurrió en algún país lejano, un continente lejano al nuestro. Hoy las noticias en 10 minutos, en menos de 10 minutos ya recorren el mundo entero. ¿Ah? Y ya en todos lados estamos informados de lo que ocurrió en un país que está a 20.000 kilómetros de nosotros o más. Entonces, el profeta decide, el Naví este decide subir a su estado elevado de conciencia y comenzar a observar, a ver qué es lo que ocurre. Y lo que ocurre aquí es que cuando el Señor, cuando el Señor Dios aparece y le habla, y lo que Él le dice, mira, yo he preparado a un grupo, yo he preparado, tengo preparado a un pueblo, dice, peor que esto que lo que tú ves, peor que esto, estos son rapaces total. Entonces, fíjense ustedes cómo el Creador usa lo mismo que está creado, aquellos que se han ensoberbecido, aquellos que se han elevado en el ego, Él usa a unos peores que ellos. Peores que ellos, ¿para qué? Para traer el juicio sobre ellos. Y los que trae aquí son a los caldeos, a los babilonios, los cuales dicen son como rapaces, como caballos galopantes, jinetes absolutamente guerridos que lo único que quieren es ir y destruir y alcanzar, derrotar, volverse los amos y volverse los dueños. De una u otra forma, el creador usa su misma naturaleza, porque cuando hablamos de la palabra Elohim, también lo he dicho muchas veces, la palabra Elohim y la palabra Teba, que es naturaleza, tienen el mismo valor numérico, exactamente el mismo valor numérico. Por lo tanto, cuando hablamos de Elohim, que significa poderosos o los poderosos, estamos hablando de las leyes naturales, de los seres que están dedicados o que fueron, digamos, encargados por el infinito para crear los mundos, para sostener los mundos y manejarlos. Y hay un montón de otros seres creados para este proceso de manejar el mundo, el universo. Que claro, como normalmente no se entienden este tipo de cosas de como lo estoy diciendo, la gente todo lo asocia con un ser llamado Dios. Cuando ese ser llamado Dios es mucho más que simplemente un ser, que hay un Dios creado por el infinito que está como encargado de todo el resto de otro, a ver, de otro sistema de dioses que en Kabbalah nosotros le llamamos Axilut, que es uno de los mundos, de los Olamot, en que comienza el infinito a tomar finitud. Allí está lo que se conoce como la divinidad revelada, en ese universo, en ese estado dimensional. ¿Y qué es lo que ocurre aquí para ir, digamos, conectando más con el tema de la emuná? El profeta se encuentra en una situación de angustia, de sufrimiento, porque dice, ¿por qué me permites ver esto? ¿Por qué no haces algo? ¿Qué nos pasa a nosotros a ver ahora cuando los poderosos, cuando los países poderosos, digamos, no están invadiendo de una u otra forma, digamos, mucho con ejércitos y cosas así, pero invaden de otras formas y causan daño a los países más pequeños y hacen lo que quieren, toman lo que quieren, saquean de una u otra forma? ¿Cómo es posible que el creador que ve todo esto no haga nada? El profeta sube a su nivel. Suba usted, suba yo a un nivel de conciencia más superior y veamos con lo que está ocurriendo aquí. Porque desde el punto de vista del infinito, del creador, el creador real, el mayor, todo sigue, todo sigue, digamos, el contexto de cómo él ha hecho las cosas. Los seres humanos, si bien es cierto, aunque tenemos esta chispa divina, que, que tiene una forma divina y que en ese sentido comparte el ADN divino, no podemos, o no queremos más bien, no queremos en su mayoría cuando nos entra el ego, no queremos ver más allá de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque entramos en el estado del ego, del amor a sí mismo, para mí. Yo para mí, segundo para mí, tercero, cuarto, quinto. Si algo queda es porque se me olvidó, vuelvo por él y dejo despojado a los demás. Si no quiero entender, no queremos entender
que el otro soy yo, que debo compartir con el otro, que no puedo tomarme todas las cosas para mí, sino que el mejor negocio que nos puede ocurrir en este mundo y digamos lo que puede traer toda la libertad y mejorar todas las cosas es compartir con el otro, es cuidar al otro y el otro cuida de mí. Cuando, cuando uno ve estos fenómenos, digo fenómenos porque en los tiempos en que vivimos cuesta hasta que se den las familias. Cuando hay familias unidas, que se cuidan, que se quieren, se cuidan unos a otros, cuando hay una pareja que se ama el uno al otro, que él vive para ella, para hacerla feliz, ella vive para él, para hacerlo feliz, está en todo con ella, está en todo con él, cuidan de sus hijos, cuidan de todos de sus padres, sus hermanos. Hay un amor, un amor. El amor, el amor es la fuerza tan potente porque es la fuerza de la unidad que nos lleva directo a la unidad inicial, al uno, al infinito. En el fondo, el infinito es eso que llamamos puro amor. Pero claro, él después quiso crear este universo fractalizado que tenemos, en el que vivimos ahora, en que vemos fractalmente, en que no vemos la unidad, nos cuesta verlo por causa de esto que conocemos como el bien y el mal. Se mezclaron estas cosas. Pero sin embargo, si nosotros hacemos el esfuerzo y buscamos aprender y buscamos entender, vamos a llegar a comprender y a entender que seguimos en unidad y que no estamos solos en este mundo, que podemos hacernos bien y que ese es el mejor negocio que nos puede pasar. Entonces, el profeta entra en este estado de vigilancia interna, en su atalaya, en su torre de vigilancia, su torre de vigilancia interno, de observar internamente lo que está ocurriendo, cómo, cómo el malo está cavando un agujero profundo, 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 y cómo ese agujero, ¿quién lo está permitiendo que lo cabe? Pues el propio Dios. El propio Dios que está encargado de manejar el mundo, porque sabe que la única forma de que la persona entienda es con un enorme golpe, porque no entendió por palabras, no entiende Vienen sabios, vienen maestros, vienen profetas, tenemos tantas cosas que no, que eso no sirve, que la profecía no sirve, que los profetas ya no sirven, que ahora son otras cosas, que ahora es la física cuántica, que ahora son los extraterrestres, que ahora son fulano, sutano, mengano, pelingano, etcétera, etcétera. Una fuerza y otra. Y el hombre vive creándose idea, cuando en realidad las salidas las tenemos desde el comienzo, desde el principio. Lo que pasa es que, claro, no, es que eso ya no es suficiente para mí. Ah, esos son pensamientos anticuados, son cosas que están totalmente obsoletas. Y entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a cavar agujero, empieza a cavar agujero, empieza a ir en contra de las leyes naturales físicas de este universo y espirituales que actúan de la misma forma. Finalmente, ¿qué ocurre? Eso nos atrapa. Eso nos atrapa y nos hace caer en un agujero tan profundo en algunos casos que algunos no pueden salir de allí. Y el plan en ese sentido del creador es como han escrito algunos sabios cabalistas, que dijeron, el creador con la mano izquierda, refiriéndose al lado de la rigurosidad en el árbol de la vida, dice, con ese nos aleja para que sintamos la sensación de la lejanía de la divinidad, la sensación de el desamor. Sintamos esa sensación y eso nos obliga a decir, caramba, estoy lejos, estoy sintiendo, me estoy entumiendo, estoy sintiendo frío en mi alma, estoy sintiéndome alejado. Entonces, cuando la persona empieza a sentir eso, con el lado derecho, el lado del Gesed, el lado de la misericordia, el Creador nos empieza a atraer hacia Él. Entonces, lo que está ocurriendo en el mundo no debe causarnos miedo. Para aquellos que entran en estados de miedo, de pánico, de rumores de guerra, de guerras, de los terremotos que están habiendo, los huracanes, qué sé yo, todo tipo de desastre natural y todas las cosas y toda la tontería esta de estarse diciendo de siendo unos bravucones, los países grandes, los países nucleares, que vamos a hacer esto, que mandan un buque, que mandan un submarino nuclear para allá, para acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero lo voy a decir con toda claridad. Pero qué necedad, qué necedad, ¿qué está pasando aquí? Lo que ya sabemos también, que hay seres absolutamente negativos
el lado negativo, ángeles destructores, mensajeros destructores del Creador. Fíjese lo que dije, mensajeros destructores del Creador, porque no hay nada más que el Creador en todo. El que piensa, la mente pensante es el Creador, todo es el Creador. Todo es el Creador y el Creador tiene un infinito amor, pero ese infinito amor a veces lo tiene que disfrazar de sufrimiento, de dolor, incluso de estupidez humana. Porque dígame usted cuando nos hemos ido metiendo en líos en nuestra propia vida, en cualquier sentido de nuestra vida, y después cuando lo hemos superado, decir, pero qué torpe fui, cómo no pude ver, cómo no pude entender cuando vuelvo en sí, cuando la persona se da cuenta del error que cometió de ir por ese camino tosudo, haciendo apología de rebeldía, de, no, es que yo hago lo que quiero, soy libre, y etcétera. Entonces, nos encontramos que estamos en una situación en que pareciera que la divinidad no hace nada, pareciera que le importa un cuerno todo, ¿ah? Que se vaya todo al pepino. Pero no, la divinidad está trabajando con esas cosas. Es lo que está haciendo, es lo que está haciendo. ¿Para qué? Para poder hacer, para poder hacer que nos ablandemos y lo duro de la cosecha de aquel camino equivocado que vamos teniendo nos haga reflexionar y decir, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en este estado que yo estoy construyendo? Porque recuerden ustedes que somos co-creadores con el Creador. Nosotros, sin darnos cuenta, creamos toda nuestra vida. Sin darnos cuenta. Sería largo explicar todo eso, pero sin darnos cuenta estamos creando. ¿Cómo? Inconscientemente. Vemos, atisbamos un poquito que la idea que me vino no es la mejor, pero la hago igual. No me pongo a observar mi idea, es decir, no subo a mi estado de atalaya, no subo a mi estado de torre interna para averiguar y decir, a ver, ¿en qué me voy a equivocar con esto que estoy haciendo? ¿Qué tiene, cuáles son, digamos, las raíces negativas que trae este pensamiento, esta idea que traigo para mí y para los demás? Entonces no le hago ninguna modificación y la suelto como un loco. Y la mujer suelta como un loca su rienda, lo que sea. Y qué es lo que ocurre? Después viene el golpe. Y recién cuando estamos allí en el golpe, estamos chillando, como decimos acá en Chile, estamos chillando, entonces mi padre tenía, bueno, la gente antigua, ¿no? De la edad de mi padre, tenía que decir, entonces la persona con el golpe vuelve al surco, vuelve al surco. Y era una metáfora en referencia a cuando se trabajaba con colleras de caballo en los tiempos antiguos, ¿no? Por ejemplo, arando la tierra y esas cosas. Bueno, claro, el animal que se salía del surco con un golpecito volvía. Era la forma que son los dichos antiguos de las personas, pero que tienen gran sabiduría. El profeta Habacuc, en el capítulo 12, ya voy terminando, ya porque me estoy demorando mucho. eh, Aunque este tema me gusta muchísimo y creo que hay mucho para sacarle esto, muchísimo para sacarle. Pero tiene aquí, hay una máxima en este versículo que voy a leer. Capítulo 2, versículo 4. Y aquí dice que su alma, ¿el alma de quién? El alma de aquel que va locamente en la vida, de aquel que se complace en la destrucción, de aquel que se complace en hacerle daño al otro. Y aquí su alma, dice, está ensoberbecida. Su alma se ha vuelto soberbia, dura, no entiende, no comprende. Si comprende, le importa un cuerno. Yo voy por aquí tosudamente y pase lo que pase. Su alma está ensoberbecida y no es recta en él. No es recta. Claro, a causa de la soberbia que la persona elige, el alma, por supuesto, corrompe su naturaleza con dolor y sufrimiento. El alma sufre dentro de la persona, pero aún así, como tenemos algo que llamamos libre albedrío en esta dimensión de tiempo, espacio que estamos aquí en la tierra, en el mundo en que vivimos, tenemos un libre albedrío, ¿eh? Cuidado con que alguien diga, aquí no tenemos libre albedrío. Sí tenemos aquí un libre albedrío. Inconsciente a nosotros, desde el punto de vista del infinito, por supuesto que no hay libre albedrío, pero es una conciencia tremendamente elevada. En la nuestra aquí la tenemos. Y por eso es que se nos permite ir por donde vimos, por donde queremos ir. Y bueno, y eso nos puede traer problemas muy complejos. Luego dice, leo de nuevo, he aquí que su alma está ensoberbecida y no es recta en él.
o en ella. Pero dice el sádic, el justo vivirá por su emuná, por su fe, por su emuná, por su confianza, por su fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a sus principios. Fidelidad a los principios que aprendió desde niño y que su conciencia con los años le ha dicho son buenos estos principios. Es bueno que vayas por este camino, que lo hace ver cómo otros han ido por otros caminos y los resultados que han tenido. Porque no es una cosa de decir así de niño chico, mira, vete por aquí y vete por aquí, pero no sé por qué, pero tienes que irte por aquí. No, los hemos ido viendo. Si la gente, las personas que somos de fe, las personas que seguimos guardando fe, seguimos creyendo que hay un Dios, seguimos creyendo que hay un infinito que creó todo este sistema y seguimos confiando en eso, no es porque seamos tontos, seamos gente retrógrada, es decir, gente que no tengamos conocimiento, que no estudiemos, que no sepamos algo de física cuántica, que no sepamos cómo funciona el mundo, cómo funcionan los estados de conciencia. Con toda humildad le digo, sabemos mucho de eso también. Sabemos mucho de él, de eso y sabemos mucho de nosotros, porque nos hemos dedicado a estudiarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros leemos en los textos sabios, por ejemplo, a ver, estoy hablando de la Biblia, ¿no? Cuando leemos los textos los textos sabios, por ejemplo, leemos los Salmos, ¿ah? Leemos los Proverbios, leemos a Cogelet, leemos los profetas, leemos la Torá, ¿ya? Sabemos que hay dualización. Sabemos que hay dualización. El creador así lo hizo. Sabemos que de todo lo que tenemos acá hay dualidad, hay fragmentación, que no todo es tal como se dice. Tenemos que discernir cómo es y cómo aplicar eso correctamente de modo que no nos dé un revés enorme. Entonces no somos gente que estamos tomando esto y porque está dicho ahí, no es que porque está dicho en la Biblia hay que hacerlo. No, he pensado mucho. Los cabalistas han pensado mucho. Los que estudiamos Kabbalah también estamos entrando en los caminos de los grandes sabios, somos aprendices de sabios. Estamos pensando, estamos atentos a lo que ocurre con nuestras propias vidas, porque de eso se trata. Yo no puedo estar preocupado por lo que le ocurre a mi vecino, preocupado por un sentido si puedo ayudar, sí, pero no puedo estar mirando y juzgando lo que hace mi vecino. Yo debo estar ocupado de lo que me pasa a mí, de mis desaciertos, de por qué fracasé en una cosa, la otra, por qué las cosas no van mejores. ¿Qué es eso? Es el camino para encontrar la dimensión de la sabiduría, la dimensión. Es mejor la sabiduría, sobre todas las cosas preciadas que tengas, dice Salomón en los Proverbios, adquiere sabiduría, adquiere jokmá, adquiere inteligencia, adquiere biná, adquiere estos niveles de entendimiento de cómo ocurre la vida, cómo ocurre la realidad. Profundiza en ellos, entiende. Porque cuando nosotros abrazamos estos conocimientos, esta sabiduría, ella, cuando enaltecimos, cuando hacemos crecer esto dentro de nosotros, ello nos eleva a nosotros. Y nos eleva en el amor, nos eleva en la muná, en la confianza. Entonces el profeta, después de ver todo este tipo de calamidades en el mundo, en la vida, ve lo que está ocurriendo, digamos, en cierto punto, en perspectiva profética, lo que estamos viviendo hoy nosotros y lo que hemos vivido en muchos siglos. Y en ese sentido, ¿qué tenemos? Que las escrituras son como inacabables, es decir, se ajustan a los tiempos porque son cíclicos, somos los mismos humanos, somos las mismas almas que estamos bajando y que estamos repitiendo bucles en sí. No porque el sistema, como algunos dicen, no, que lo peor que hay es creer en la reencarnación, porque usted está obligado. Entonces, cuando usted vaya arriba y se le aparezca, no sé, el túnel o no sé qué, tenga cuidado con entrar en el túnel, porque es para que lo devuelvan acá. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Hay algo que sustenta este universo, hay una energía superior, hay una energía de amor, o todo es un descalabro total y es una cosa que no tiene ni un sentido. Para el que cree que es así, pues así es. Y para el que no cree que no es así, también es así. Es decir, no es así como dicen los otros. Lo que pasa es que algunos se están creyendo más inteligentes, más hábiles, y llegan a decir, no, que la Matrix ya sabemos cómo romperla, ya sabemos cómo no sé qué. ¿Cuál Matrix? ¿Cuál Matrix? Hay varias Matrix, muchas Matrix.
La propia matriz que tiene una persona de pensamiento es una matriz. Ni siquiera puede pasar más allá de su propia matriz y cree que va a pasar más allá de las matrices más elevadas. Algunos creen que han llegado a la matriz, a la matriz principal del infinito. Eso es absolutamente imposible. Eso es estar en un estado completamente de locura. No podemos saber con exactitud la matriz que se llama Dan Calmón, ¿ah? Donde está toda la creación nuestra. No podemos atisbar mucho allí. Y creen que están manejando la matriz. Mire, de esta forma usted va a hackear la matriz. No, señores, es lo que yo he dicho muchas veces. Usted sale de un programa y entra en otro. La matriz tiene infinitas posibilidades finitas. Y nosotros, nuestro trabajo no es decir, ah, con esto la hackeo. Claro, podemos mejorar algunas cosas. Si es así, magnífico. Podemos mejorar algunas cosas. Si es así, magnífico, como digo. Pero si no es así, no creamos que estamos saliendo y que estamos hackeando la matriz. Porque estamos hablando de poderes descomunales, de poderes que van mucho más allá de nuestros sentidos. Esto, esto es algo que tiene que ver con la evolución de todo el sistema. Todo el universo evoluciona. 1000 años delante del sistema en que estamos aquí son como un día. Es decir, desde el punto de vista del creador, todo va bien, tranquilo, no pasa nada. Y eso que llamamos Dios, Elohim, poderosos, son poderosos, ¿eh? Y todas las cosas que están apareciendo y ahora están todas en la Biblia. Todas están en la Biblia. Yo les puedo asegurar que todas las cosas que hay ahora están aquí, que ovnis, que los extraterrestres, que intraterrestres, que todo está en los libros. Y es más, lo voy a decir ahora, voy a dedicarme un día a hacer un video donde les voy a mostrar cómo están los extraterrestres en la Biblia y las diferencias que pueden haber con los ángeles, si son lo mismo, si hay otros mundos con otras entidades, que las hay. Los sabios cabalistas han hablado mucho de esto. Esto es de años antiquísimos. Y les voy a decir una cosa, no hay un libro que tenga más información que esto que la Biblia. Porque la Biblia no quiere ocultar, ni nunca quiso ocultar nada de lo que ocurre. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el entendimiento para comprender lo que está escrito allí. Y ahora con todo esto de la arqueología y todo lo que se ha ido sabiendo de los tiempos más pasados, pues maravilloso, y no hay ningún problema, no pasa nada. Que le está entrando un poco agua al barco, ¿a cuál barco? Al barco que tiene que hundirse para que flote uno mejor. Y nosotros, como dijo alguno de los sabios cabalistas, dijo, nosotros hacemos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos constantemente, ¿por qué? Porque vamos comprendiendo, porque somos dioses nosotros en sí, vamos comprendiendo cómo es la realidad y la vamos sacando a luz. Y por lo tanto, cuando una realidad que fue dada en un momento determinado para una cantidad de años o siglos, empieza a entrarle agua al barco y se empieza a hundir, ese barco se va a hundir, pero hay otro que flota. Hay otro que flota. ¿Y hasta cuándo será esto? Hasta cuando el reino de Dios, que no está en plenitud ahora aquí, y eso tengo que decirlo claramente, lo digo claramente, el reino de Dios no está en plenitud aquí. Ahora, ha habido un amotinamiento de este mundo en que vivimos por seres negativos, totalmente permitido por el infinito, por el creador infinito. ¿Y por qué nos ha venido esto? Porque nosotros no hemos sabido ser quienes debemos ser. Entonces el profeta dice, yo estaré en mi atalaya, estaré en mi torre fuerte, observando y pensando para ver qué se me dice. Les animo a leer el libro, esto porque es largo leerlo. Son pocos capítulos, poquísimos capítulos, son 4 capítulos. Eh, Son 4 capítulos que tiene, no, 3 capítulos que tiene el profeta Habacuc, 4 capítulos que tiene y que usted los puede leer y va a entender muchísimas cosas aquí. Es una perspectiva profética que se ajusta a los tiempos. Tiempos muy parecidos a los que estamos viviendo ahora, vivió el profeta. Y lo que recibió sirvió para su tiempo, para él, para lo que ocurrió en sus tiempos y también nos sirve hoy para nosotros. A pesar de todas estas cosas que estamos viviendo aquí, y él dice en otro versículo por ahí, en este mismo libro, dice, aunque las vacas en la vacada, dice, falten, aunque falte el producto del olivo y falten muchas cosas, dice, yo estaré firme confiando en el Creador. Nosotros elegimos.
O nos dejamos hundir por lo que ven nuestros ojos, por lo que escuchan nuestros oídos, o creemos, confiamos, tenemos fidelidad y vamos adelante con las cosas que hemos aprendido desde antaño, que son las cosas que nos han mantenido a flote. Con esto termino. Con esto que voy a decir termino. Eh, Cuando yo he vivido mis tiempos complejos, difíciles como ser humano, muy complejos en mi vida, en distintas facetas de mi área de vida, ¿qué es lo que me ha sacado a flote a mí? ¿Qué es lo que ha estado allí, digamos, como sustentándome? No ha sido el conocimiento, esta picazón de conocer cosas que hay ahora. Que quiero saber qué tipo de seres extraterrestres hay. Que quiero saber cómo hizo exactamente esto Dios. O que Dios me dé explicaciones de estas cosas. Y entonces uno va a veces, claro, y todos buscamos esas cosas porque son interesantes, claro. ¿Qué es lo que me ha sostenido a mí? ¿Qué es lo que me ha sostenido? Me ha sostenido la emuná, la confianza. Leer salmos, leer la espiritualidad que contienen los salmos, el nivel de una persona que vivió cosas como las que yo viví y cómo él se sustentó, cómo los grandes profetas que vivieron calamidades muy tremendas se sustentaron como viendo al invisible. Lo que nos saca adelante en la vida no es la comezón del saber de cosas novedosas. Y si ustedes se fijan en la mayoría de mis videos, no, yo no estoy buscando cosas novedosas que va a picar digamos, la curiosidad de la gente. Y claro, eso hace que uno no se vuelva famoso, ¿no? Y no, digamos, no vaya creciendo, así como algunos de repente uno los ve y crece y uno dice, ¿cómo crecen con tanta gente? ¿No? Uno no sabe. Bueno, pero cada quien va por su mundo, ¿no? Y no es una crítica a eso, sino es simplemente una observación de lo que veo y me parece que no lo entiendo. Pero ¿qué es lo que sustenta? Son este tipo de cosas. Esto es lo que nos hace pasar la crisis en la vida. No los conocimientos, muchas de las cosas más novedosas, del comezón del saber. Eso puede ayudar un poco a entretener la mente, pero en los tiempos difíciles, lo que sustenta es lo que toca el alma, es lo que eleva nuestra alma, es la que nos empuja, es la que nos hace sentir el amor divino, la que nos hace sentir que estamos en Él, que en Él vivimos y en Él nos movemos, y en Él somos, y que Él es uno conmigo, y que su amor siempre está extendido hacia mí, que yo no entiendo a veces sus procederes conmigo o quienes me rodean, no lo entiendo, pero luego comprendo un poco más porque subimos a ese nivel de atalaya arriba. Y allí comenzamos a entender y a comprender, porque empezamos a mirar con los ojos del alma, con los ojos del espíritu. Si alguno de ustedes estaba con falta de emuná, súbala, elévela. Mm, Mire, usted puede oír todo lo que quiera, ¿no? Puede escuchar todo lo que quiera a nivel de las redes sociales, pero si esas cosas a usted no le llenan el alma y no lo ayudan a cambiar su perspectiva, si un día amaneció triste, amargado y necesita una palabra, algo que usted lo anime, y va a escuchar al contrario, que dicen uno, no, que viene lo peor para el 2026. Decían para el 2025. ¡Ja! Y el 2025 va a ser lo peor que hay. Decían que julio iba a pasar no sé qué cosas. Pasamos julio y no pasó nada. Nada de lo terrible que había de pasar. No, decían, ok, un terremoto 8.8 en Rusia. Y yo soy chileno, vivo en Chile, donde hemos tenido el terremoto más grande registrado en la historia. 9.5 escala Richter, en el sur de mi país, la ciudad que se llama Valdivia. Viví el terremoto de 2010, aquí en donde yo vivo, Santiago, fue 8.3, 8.3, 8.4 más o menos. En el sur de Chile fue 8.8. Yo sé lo que es un terremoto, porque me ha tocado vivir 4 terremotos en mi vida, grandes. Cuando uno escucha, dicen un terremoto 4.5, 5 punto tanto, 6 punto tanto, eso para nosotros acá no es un terremoto, eso es un temblor, nada más, no salimos ni de la casa. Y no lo hago así como para pavonearme, que son. No, es que vivimos en un mundo así, nuestro país es así. Y ya
Tenemos mucha educación sobre eso. No hemos superado todo, pero tenemos bastante educación sobre eso. Entonces, aparecen diciendo, va a pasar esto, va a pasar acá. No crea, no crea a esos que andan asustando al mundo, no crea esas tonterías. Que canalicé el ángel no sé tanto, el arcángel no sé tanto, y me dijo que iba a pasar aquí, iba a pasar allá. Ahora están asustando con una cosa que viene del espacio. Miren, fíjense lo que les voy a decir. Anoten fecha si quieren esta fecha que tenemos hoy día. Creo que estamos a 8 eh, a 8 perdón, a 7 de agosto. 7 de agosto de 2025. Anótelo. No pasará nada de lo que dicen con respecto a esa cosa. Ni tampoco el 2029 cuando están diciendo que viene no sé qué cosa iba a caer acá. Tampoco, se los aseguro. Se los aseguro que nada pasará. No es más que el juego de esta gente que le gusta andar asustando y que, claro, de esa forma tienen su negocio también, lo digo claramente. Si se dedicaran en lugar de a eso, a hablar de amor, a hablar de cómo solucionar los problemas de pareja, solucionar los problemas de familia, solucionar un montón de cosas, a enseñar, creo que se les agradecería muchísimo. Pero están dedicados ¿a qué? A sus propios negocios. Son amadores de sí mismos. Y tengo que decirlo, me duele tener que decir esto, pero son amadores de sí mismos, de sus tremendos negocios que han hecho con el tiempo. Pero no tienen amor a las personas, no se tienen amor a sí mismos. Y claro, usted me dirá, pero cada quien puede ir por donde quiere. Sí, tiene razón. Cada quien puede ir por donde quiere. Pero resulta que a la persona que asustan, a mí no me gusta que asusten a la gente. Y yo defiendo eso. Yo defiendo que asusten a las personas, sobre todo a las personas que desconocen muchas cosas. Vamos adelante con fe. Amemos, amémonos, observémonos qué estamos haciendo, a dónde estoy llegando con lo que estoy haciendo, qué estoy causando en las mentes de las personas. Si estamos causando amor, maravilloso. Si estamos causando unión, hermoso. Hermoso, es lo mejor que nos falta. Un abrazo a todos y muchas gracias por escucharme. Bendiciones.